Las nuevas aprobaciones de residencia permanente en Canadá disminuyen en 2026. Si estás en Canadá como solicitante de refugio, como residente temporal o como alguien que acaba de llegar al país, es muy probable que en algún momento te hayas preguntado, ¿cuándo me va a tocar a mí? ¿Cuándo voy a poder tener mi residencia permanente? ¿Están aprobando más personas este año o menos? Estas preguntas son completamente válidas, y hoy vamos a hablar exactamente de eso. En 2026, Canadá ha publicado sus nuevos objetivos de inmigración, y los números muestran una tendencia clara: se están aprobando menos residencias permanentes que en años anteriores. Esto no es un rumor ni una especulación. Es información oficial que el gobierno canadiense ha hecho pública y que afecta directamente a miles de personas hispanohablantes que están esperando noticias sobre su estatus migratorio. Ahora bien, entender estas cifras no siempre es fácil. Muchas veces circulan en redes sociales versiones incompletas, exageradas o directamente falsas sobre lo que significan estos cambios. Algunas personas dicen que Canadá ya no quiere inmigrantes. Otras aseguran que si no tienes cierto perfil, ya no tienes ninguna oportunidad. Y muchas personas simplemente no saben qué creer. Por eso hoy vamos a revisar juntos qué dicen exactamente los datos oficiales, qué ha cambiado, qué tendencias se observan desde 2015 hasta hoy, y lo más importante, ¿qué significa todo esto en la práctica para ti, dependiendo de en qué etapa migratoria te encuentres ahora mismo? Quédate porque esta información puede cambiar la forma en que planeas tu próximo paso. Pasemos ahora a revisar los datos concretos. Para entender bien lo que está pasando en 2026, es útil saber de dónde venimos. Desde 2015 hasta 2022, Canadá vivió una expansión sostenida en la admisión de residentes permanentes. El país aumentó progresivamente sus objetivos de inmigración, llegando a admitir más de 400,000 personas en un solo año. Este crecimiento respondía a necesidades económicas, a la recuperación post-pandemia y a una política deliberada de atraer talento y trabajo calificado. Sin embargo, a partir de 2023 y con más fuerza en 2024 y 2025, el gobierno canadiense comenzó a hablar de lo que llama niveles sostenibles de inmigración. Esto significa que Canadá reconoció que el ritmo de llegadas estaba superando la capacidad del país para ofrecer vivienda, servicios de salud, educación y empleos adecuados. Como respuesta, el gobierno comenzó a reducir sus objetivos anuales. Para 2026, los objetivos oficiales publicados por Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá muestran una reducción significativa en comparación con los años pico. El número total de nuevas residencias permanentes aprobadas es considerablemente menor, y esto se refleja en todas las categorías principales. Hablemos de lo que esto significa para cada grupo de personas que nos escucha hoy. El primer grupo son los solicitantes de refugio. Si llegaste a Canadá pidiendo protección como refugiado, tu proceso pasa primero por la Junta de Inmigración y Refugiados, que es el organismo independiente que decide si tienes derecho a protección. Una vez que tu caso es aprobado, te conviertes en lo que se llama una persona protegida, y desde ese momento puedes solicitar la residencia permanente. Ahora bien, la reducción en los objetivos generales de inmigración también afecta los tiempos de procesamiento para las personas protegidas. En este momento, el gobierno reporta un atraso de casi 150,000 solicitudes en esta categoría. Eso significa que, sin medidas especiales adicionales, una persona que solicite hoy podría esperar varios años para recibir su residencia permanente, incluso si ya fue reconocida como refugiada. El segundo grupo son los residentes temporales. Si estás en Canadá con un permiso de trabajo, un permiso de estudio o cualquier otro estatus temporal, los recortes en los objetivos de inmigración también te afectan. Muchos residentes temporales esperan hacer la transición hacia la residencia permanente a través de programas como la Entrada Expresa, los programas provinciales de nominación o el programa de trabajadores calificados. Con menos cupos disponibles, la competencia aumenta, los puntajes mínimos de corte suben y los tiempos de espera se extienden. Esto no significa que sea imposible, pero sí significa que la planificación y la preparación son más. El tercer grupo son los recién llegados. Si llegaste a Canadá recientemente, ya sea por una vía humanitaria, familiar o económica, es posible que estés en una etapa muy temprana de tu proceso migratorio. Para ti, lo más importante es entender que los cambios en los objetivos anuales no eliminan los derechos que ya tienes. Si ya estás en Canadá con un estatus reconocido, ese estatus se mantiene. Lo que cambia es el tiempo que puede tomar avanzar hacia etapas siguientes del proceso. Ahora bien, hay un punto importante que vale la pena destacar para todos los grupos.
Los principales países de origen para enero de 2026 muestran que India continúa siendo el país con más nuevas residencias permanentes, aunque experimenta una caída significativa en comparación con años anteriores. Los países hispanohablantes, incluyendo México, Colombia, Venezuela y otros, representan una porción importante y creciente de las solicitudes. Esto quiere decir que la comunidad hispanohablante está cada vez más presente en este sistema, y que entender cómo funciona es cada vez más urgente y relevante. Hablemos ahora de algunos términos que van a escuchar con frecuencia cuando se habla de este tema, y que es importante entender bien. El primer término es objetivos de inmigración. Esto se refiere al número de residencias permanentes que el gobierno de Canadá planea aprobar en un año determinado. Estos objetivos se publican oficialmente cada año a través del Plan de Niveles de Inmigración, que es un documento que el gobierno presenta al Parlamento. Es importante entender que son objetivos, no garantías. El gobierno puede ajustarlos durante el año según las circunstancias. El segundo término es persona protegida. Este es el nombre legal que recibe una persona cuya solicitud de refugio fue aprobada en Canadá. Ser una persona protegida no es lo mismo que tener residencia permanente. Es el paso previo. Una vez reconocida como persona protegida, la persona tiene derecho a solicitar la residencia permanente, pero ese proceso tiene sus propios tiempos y requisitos. El tercer término es entrada expresa, o en inglés Express Entry. Es el sistema en línea que el gobierno canadiense usa para gestionar las solicitudes de residencia permanente de trabajadores calificados. Las personas crean un perfil, reciben un puntaje según factores como edad, educación, experiencia laboral e idioma, y las que tienen los puntajes más altos reciben invitaciones a solicitar la residencia permanente. Con los recortes actuales, los puntajes de corte han aumentado, lo que hace la competencia más exigente. El cuarto término es Programa Provincial de Nominación, conocido también como Provincial Nominee Program. Es un mecanismo por el cual las provincias y territorios de Canadá pueden nominar a personas para la residencia permanente según sus propias necesidades económicas y laborales. Cada provincia tiene sus propios criterios y categorías. Algunos programas provinciales están actualmente suspendidos o con cupos muy limitados, lo que también impacta las opciones disponibles. Pasemos ahora a algunos errores muy comunes que circulan en la comunidad sobre este tema. El primero es la creencia de que Canadá ya cerró sus puertas a los inmigrantes. Esto es falso. Canadá sigue siendo uno de los países con mayores niveles de admisión de inmigrantes en el mundo. Lo que ha cambiado es que los objetivos son menores que en los años pico de 2022 y 2023. La reducción no es un cierre. Es un ajuste. El gobierno ha declarado explícitamente que la inmigración sigue siendo una prioridad nacional para el crecimiento económico y la sostenibilidad demográfica del país. La realidad según el gobierno de Canadá es que el sistema sigue activo, con cupos disponibles en múltiples categorías. El segundo mito es que si eres refugiado reconocido, la residencia permanente llega automáticamente y rápido. Mucha gente cree que una vez aprobada la solicitud de refugio, la residencia permanente es inmediata. Pero en realidad, ser reconocido como persona protegida es solo el primer paso. Después de eso, hay que presentar una solicitud separada de residencia permanente, someterse a exámenes médicos, verificaciones de antecedentes y otros trámites. Con el atraso actual de casi 150,000 casos, los tiempos pueden ser de varios años. Es injusto, pero es la realidad del sistema en este momento. El tercer mito es que los cambios en los objetivos anuales significan que perderás tu estatus actual. Esto es incorrecto. Si ya tienes un permiso de trabajo válido, un permiso de estudio, o cualquier otro estatus migratorio reconocido en Canadá, ese estatus no desaparece porque el gobierno reduzca sus objetivos anuales. Lo que cambia son los tiempos y las condiciones para avanzar al siguiente paso. Tu situación actual no se cancela por estos anuncios. Para conocer los objetivos oficiales de inmigración para 2026 y los tiempos de procesamiento actualizados, puedes visitar el sitio oficial de Inmigración, Refugiados y Ciudadanía Canadá, en canadá.ca/IRCC. Allí encontrarás el plan de niveles de inmigración, las herramientas para verificar el estado de tu solicitud y los tiempos de procesamiento según la categoría. Si tu proceso involucra una solicitud de refugio, el sitio de la Junta de Inmigración y Refugiados de Canadá está disponible en irb-cisr.gc.ca. Para orientación sobre servicios de integración y apoyo para recién llegados, puedes visitar Service Canada en canadá.ca/service-canadá.
Antes de cerrar, es importante recordar algo fundamental. Todo lo que escuchaste hoy es información educativa general basada en fuentes oficiales del gobierno canadiense. Cada caso migratorio depende de circunstancias individuales. Para asesoría legal específica sobre tu situación, consulta con un abogado licenciado o un representante de inmigración autorizado, conocido como RCIC, que en inglés significa Regulated Canadian Immigration Consultant. Si esta información te fue útil, compártela con alguien que también la necesite. Entender el sistema es el primer paso para navegar en él con confianza. Nos vemos en el próximo tema.